Buenas tardes, queridos afiliados y afiliadas. Es un gusto para nosotros estar con ustedes en una tarde más. Quiero darle la bienvenida a mis compañeras, la licenciada Ileana Vega, que se encuentra hoy con nosotros, coordinadora del Departamento Legal y asesora de la Junta Directiva. También contamos hoy con la presencia de nuestra compañera, la licenciada Rebeca NG, abogada del Departamento Laboral, quien además nos honra con una maestría en Derechos Humanos. Muchas gracias, Rebeca, por estar con nosotros hoy y por acompañar en este proceso, en este programa que ha cumplido hoy el programa número 16 de acompañamiento de asesoría legal a los afiliados y las afiliadas a lo largo de este proceso de pandemia que todos estamos viviendo y siguiendo de la mejor manera. Bueno, hoy vamos a iniciar con buenas noticias porque en el marco del acompañamiento que APSE está ofreciendo para ustedes, hemos organizado la Copa APSE Cultural. Y en la Copa APSE Cultural precisamente tiene ese objetivo, acompañar, ir con ustedes, tratar de manejar a través del arte, de la plataforma del arte, todas esas emociones que van surgiendo con nosotros, sistematizar lo que nos está sucediendo para generar luchas colectivas e individuales y sostenernos también unos a otros como parte de nuestra responsabilidad como sindicato. Vamos entonces a dar inicio y presentarles esta Copa APSE Cultural y iniciamos con una visión general de la Copa APSE Cultural porque tenemos ahí actividades durante el mes de agosto, durante el mes de septiembre y durante el mes de octubre. Y queremos que ustedes estén muy atentos porque este mes de agosto ha sido un mes que ha sido dedicado a la actualización de los datos en la plataforma virtual. Y ya este domingo vamos a tener el primer bingo dedicado a nuestra cultura afrodescendiente. Es un honor para nosotros este bingo que vamos a celebrar, donde vamos a estar junto a esta cultura que con nosotros ha estado. Entonces, tenemos este bingo de la afrodescendencia, se va a llevar a cabo el domingo a las 3 de la tarde por medio de la plataforma de APSE Informa. Les solicitamos a todos ustedes hacer la actualización de los datos y completar el censo que posteriormente vamos a ver. El bingo va a estar muy hermoso porque es un bingo muy lleno de la emoción y el sentido de la cultura afrodescendiente. También tenemos otras actividades que vamos a ir realizando y los invitamos cordialmente a todos esos poetas, los y las poetas, a que participen en este concurso de poesía que tiene dos modalidades. Una modalidad Pachamama Madre Tierra en el mes de la Madre, que nos permite vincularnos a ese concepto con la naturaleza tan importante para nosotros en este momento. Y también tenemos la opción de un tema libre. La fecha de inscripción para estos concursos es del 1 al 15 de septiembre. Y vamos a tener premiaciones para el primero, para el segundo y para el tercer lugar. Así que los invitamos a participar, concurso de poesía, pero tenemos más concursos. También tenemos el concurso de microrrelato, para que nadie nos robe esa historia que estamos viviendo, para impedir el peligro de la historia oficial como única historia, que es parte de lo que nosotros estamos tratando de resolver en esta lucha colectiva e individual que llevamos. También tenemos premios para el primero, segundo y tercer lugar y tenemos la recepción del 1 al 15 de septiembre. Toda esta información la pueden encontrar en la página oficial APSE Informa y también pueden comunicarse al correo mujer@apse.cr si desean obtener más información. Y tenemos más concursos todavía. Tenemos un concurso de cuentacuentos y este concurso nos va a permitir entonces hacer narraciones orales que también nos dejan a nosotros contar y acompañarnos en este proceso que estamos viviendo. Tendremos premios para el primero, segundo y tercer lugar y las fechas las podemos encontrar
en APSE Informa. Ahí tenemos un calendario con las fechas para estos concursos. Y tenemos también un concurso de expresión plástica para contemplar todos los diferentes aspectos del arte que nos deje a nosotros llegar hasta ustedes, conocerlos, comprender toda esa visión que están teniendo de esta etapa que estamos viviendo. Y el último concurso que tenemos es el concurso de solistas vocales. Y entonces los invitamos a todos esos cantantes, los y las cantantes apasionados que nos hagan llegar precisamente su participación a través de las plataformas y los recursos que se están ofreciendo a través de APSE Informa. Tendremos premiaciones para todos los concursos. Y decirles que, bueno, estos bingos no los vamos a tener solamente en el mes de agosto, sino tenemos un bingo en el mes de agosto, vamos a tener un bingo en el mes de septiembre y vamos a tener un bingo en el mes de octubre. Ahí tenemos las fechas para que ustedes estén atentos, entren a nuestra plataforma de APSE virtual y ahí mismo completen los datos de nuestro censo para que ustedes puedan desplegar el bingo, el cartón de bingo con el cual ustedes van a poder participar en esos 3 bingos que estamos realizando. Un bingo para la cultura afrodescendiente, un bingo para la independencia y en octubre el bingo en honor a nuestros adultos mayores. Así que, bueno, APSE está engalanada en estos meses de agosto, septiembre y octubre, ha diseñado propuestas de acompañamiento para usted, trabajamos en múltiples direcciones y volvemos entonces a la parte legal de este programa número 16. Y hoy contamos con la presencia de nuestra compañera Rebeca NG, quien les decía, es abogada de nuestro departamento laboral. Y ella nos trae precisamente un tema que es de suma importancia. Y recuerden que nosotros a lo largo de la semana vamos recogiendo esos temas que ustedes nos hacen llegar a través de las plataformas. Rebeca, le damos la bienvenida a este programa y ella nos va a hablar sobre la dedicación exclusiva en una primera parte de su presentación. Y luego de la importancia de muchos compañeros y compañeras, nos va a hablar sobre traslados, ascensos y descensos en propiedad para funcionarios administrativos docentes y técnicos docentes. Así que Rebeca, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras y con nosotros. Le damos entonces la palabra, adelante. Buenas tardes, doña Nora, Liliana, compañeros y compañeras que nos siguen en esta transmisión, muy buenas tardes. Efectivamente vamos a conversar de 2 temas que han sido de consulta muy recurrente en nuestro departamento y aquí la idea es tratar de aclarar en la medida de lo posible la mayor cantidad de los que tengan la afiliación y en todo caso si alguien eventualmente quiere que se analice su caso en específico, pues con mucho gusto en el departamento lo podemos ver. Entonces permitan un momento y voy a poner la presentación para que la puedan ver. Lo que vamos a conversar son aspectos generales con respecto a lo que es el pago de la dedicación exclusiva, ¿verdad? Y también las diferentes reformas que se han venido dando a partir del año 2018. Empezando por lo primero, ¿verdad? ¿Qué se entiende por dedicación exclusiva? Es el régimen de naturaleza contractual que surge por iniciativa de la administración cuando se identifica la necesidad de que quien ostente un cargo público se desempeñe en ese puesto de manera exclusiva, lo cual implica que no ejerza su profesión liberal ni profesiones relacionadas con dicho cargo en ninguna otra institución pública o privada por un periodo de tiempo definido. Es de carácter potestativo y únicamente podrá ser otorgada a los funcionarios del sector público que firmen el respectivo contrato. Su compensación económica se otorga dependiendo del grado económico y las características del puesto. ¿Cuáles son los requisitos para que un funcionario pueda firmar un contrato de este tipo? El primero es ser profesional con el grado académico de bachillerato universitario como mínimo. Segundo, estar nombrado mediante acto formal de nombramiento, ya sea en propiedad o en forma interina,
en un puesto en el cual se exija como mínimo ese grado académico señalado de bachillerato universitario. Tercero, haber sido nombrado para laborar en una jornada completa. Cuarto, estar incorporado en el colegio profesional que corresponda. Quinto, firmar el contrato de dedicación exclusiva, prórroga o adendum que corresponda. Es importante, ¿verdad?, aclarar que el día de hoy es requisito también que la jefatura correspondiente acredite mediante una resolución administrativa razonada la necesidad institucional de suscribir este contrato en razón de las funciones que el funcionario tenga que realizar y el beneficio que haya para el interés público. Ahora bien, vamos a conversar un poco con respecto a lo que son los porcentajes que se tienen que pagar por el contrato de dedicación exclusiva. Estos porcentajes van a variar dependiendo de la normativa que aplique para el momento en que el funcionario inició sus labores en el ministerio y las diferentes reformas que se han venido dando, como indiqué anteriormente, a partir del año 2018. La resolución que originalmente existía con respecto al reconocimiento de la dedicación exclusiva era la resolución DG 254-2009 del 12 de agosto de 2009. En esta se establecía que quien ostentaba el grado académico de bachillerato universitario se reconocía una dedicación exclusiva del 20% sobre su salario base, y quienes tuvieran una licenciatura u otro grado superior le correspondía entonces un 55% sobre su salario base. La primera modificación que tenemos con respecto a estos pagos se da a raíz de la resolución DG 082-2018 del 15 de junio del 2018. Aclaramos que estas resoluciones, tanto la anterior como esta, fueron emitidas por la Dirección General de Servicio Civil. Lo que establece esta resolución es que entonces, a partir de esa fecha, 15 de junio de 2018, quienes ostenten un bachillerato universitario se les reconoce un contrato de dedicación por el 10% de su salario base, y quienes tienen una licenciatura o un grado superior, un 25%. ¿Para quiénes aplicarían entonces estos nuevos porcentajes? La misma resolución lo indica de esta forma. Aquellos servidores que fueron nombrados por primera vez, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, quien, por ejemplo, fue nombrado de forma interina por primera vez, con una fecha rige del 1 de julio del 2018, porque entonces ya estaba vigente esta resolución. El segundo supuesto sería aquellos servidores que ya tenían un nombramiento al estar vigente esta resolución, pero que todavía no habían firmado un contrato de dedicación, sino que lo firman posteriormente. Por ejemplo, sería el caso de un funcionario que ingresa a laborar en el MEP con un nombramiento, por ejemplo, con fecha de rige 1 de mayo de 2018, pero su contrato de dedicación lo fue a firmar hasta el día 1 de agosto de 2018. Entonces, a pesar de que su nombramiento fue antes de la vigencia de la resolución, la firma como tal del contrato fue posterior a la entrada en vigencia de esta resolución. Y también aplicaría para aquellos servidores que, a pesar de que tuvieron un contrato vigente, lo perdieron por alguna razón que haga necesaria la suscripción de un nuevo contrato. Nos referimos, por ejemplo, a los casos de renuncia al puesto, desestima del puesto o la finalización de la relación laboral, y cuando vuelve a ingresar nuevamente al sistema, al MEP, tiene que volver a firmar un nuevo contrato para ese nuevo nombramiento. Para quienes no aplicarían estos porcentajes que acabamos de señalar, aquellos servidores que ya cuenten con un contrato de dedicación exclusiva vigente, o sea, aquellos que lo firmaron antes del 15 de junio, aquellos a quienes se les aplican los movimientos de ascenso, descenso, traslado, permuta o reubicación, en el tanto cuenten con un contrato vigente, entonces arrastran el porcentaje que ya tenían en ese contrato, o cuando el contrato de dedicación pierde vigencia durante una suspensión temporal de la relación de empleo público. Estos, por ejemplo, en el caso de una persona que debido a una sanción disciplinaria se le impone como sanción una suspensión sin goce salarial, cuando termine esta suspensión regresa a su puesto y se mantendría entonces el contrato que ya tenía anteriormente vigente. La famosa la ley 9635, ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esta ley lo que hace es que toma las disposiciones que acabamos de revisar de la resolución del 15 de junio del 2018 y las incorpora en esta ley. ¿Qué implicaciones tiene en ese sentido entonces esto? Que le da carácter de ley a todas estas disposiciones y por tanto ya no es competencia propiamente del Servicio Civil hacer modificaciones en este sentido, sino que eventualmente, por ejemplo, alguna consulta que se realice a esta entidad, la misma tendría que basarse específicamente sobre los lineamientos que están establecidos en esta ley, ¿verdad? Así como cualquier otra reforma.
Ya, por ejemplo, si se tuviera que hacer alguna modificación radical en cuanto a la forma de pago, la dedicación exclusiva, igual tendría que hacerse entonces mediante una reforma de ley por la Asamblea Legislativa. Importante tomar en consideración que esta ley tiene como fecha de vigencia el 4 de diciembre de 2018, porque esta fecha es importante para los siguientes cambios que vamos a ver, que son las reformas que se han publicado posteriormente. La primera reforma es la ley número 9655, reforma al Código de Educación y la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Con esta reforma lo que se viene es a interpretar el transitorio número 28, la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, en el sentido de que aquellos funcionarios que cumplan con los requisitos para asumir un cargo en ascenso en carrera administrativa, se le aplican los porcentajes que estaban vigentes antes de entrada en vigor de la ley. Nos referimos a los porcentajes que inicialmente eran los que existían, los del 20% por el bachillerato universitario y el 55% para la licenciatura o un grado superior. ¿Cuáles son los requisitos entonces para poder entrar dentro de esta interpretación del transitorio? Primero, contar con un nombramiento vigente antes del 4 de diciembre de 2018, recordemos fecha en que entró a regir la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Segundo, que la figura del ascenso aplica únicamente para funcionarios que ostenten nombramiento en propiedad. Esto es importante porque ha habido mucha confusión con respecto a la afiliación, lo hemos visto en las consultas que recibimos en el departamento, que no tienen claro que la figura del ascenso aplica únicamente para el funcionario que está en propiedad. Para una persona que se encuentra con un nombramiento interino, en realidad cuando asume otro puesto, lo que se aplica es un cese de interinidad de la primera plaza y posteriormente un nuevo nombramiento en esa segunda plaza. No aplica ahí la figura del ascenso. Y también importante tomar en consideración para considerar si estamos ante un eventual ascenso en carrera administrativa, lo que se toma como base es el salario base de ambos puestos, del puesto en el que se encuentran actualmente nombrado el funcionario y el puesto al que eventualmente se le haría el movimiento. La siguiente modificación que se hizo con respecto a los porcentajes de la dedicación exclusiva es por medio del decreto número 41.904, Mideplan H 2019, del 14 de agosto de 2018. Este establece la posibilidad, por cambio de estatus, de que se le aplique el 55% que antes estaba para el grado de licenciatura superior. Esto aplicaría entonces para aquellas personas que, cuando entró en vigencia la ley 9635, ya contaban con un contrato vigente con el grado de bachillerato universitario y posterior a la entrada en vigencia de esta ley, llámese entonces 4 de diciembre de 2018, presentan la documentación para hacer el cambio al grado de licenciatura superior. Entonces, este funcionario a la hora de firmar el contrato, en vez de aplicarle el 25%, que era lo que hubiera correspondido, se le reconocería más bien el 55%. Vamos a poner un ejemplo para que tal vez le quede un poco más claro a la persona. Un auxiliar administrativo que, por ejemplo, tiene un nombramiento con RIGE 1 de octubre del 2018, entiéndase, antes de la entrada en vigencia de la ley, firmó en su momento un contrato de dedicación con bachillerato. Posteriormente, por ejemplo, en el año 2019, 1 de febrero de 2019, presenta la documentación para hacer el cambio porque ya cuenta con la licenciatura universitaria. Entonces, a la hora de firmar ese nuevo adendum del contrato de dedicación, firmaría con un 55% debido a este decreto nuevo. Ahora tenemos lo que ha sido la última modificación con respecto a lo que es el pago de la dedicación exclusiva. Esto es mediante decreto ejecutivo 42163 Mideplan H del 29 de enero del 2020. Acá lo que indica este decreto es que para considerar que existe un rompimiento en la continuidad laboral, tiene que haber transcurrido el plazo de un mes calendario de no prestar servicios para el Estado. ¿Cuál es la situación con esta reforma? Anteriormente, recordemos que si una persona, por ejemplo, en el caso de un interino, finalizaba su nombramiento o resulta que los cesaban por ingreso en propiedad y posteriormente se le daba un nuevo nombramiento, si aunque sea pasaban 5 días, 10 días entre un cese y el nuevo nombramiento, se consideraba que había un rompimiento de la relación laboral
Entonces, a la hora de tramitarle el nuevo nombramiento, era un nuevo contrato y le aplicaban los porcentajes que estaban a la baja, 10% para bachillerato y 25% para lo que es la licenciatura o grado superior. Incluso nosotros en el departamento llegamos a conocer casos de personas que tenían un nombramiento cuyo vence era 31 de enero, mantenían las condiciones para la prórroga correspondiente, es decir, a partir del primero tenían que tramitarle la prórroga correspondiente. Sin embargo, por atrasos del mismo ministerio, no se lo prorrogaban con fecha rígida 1 de febrero, sino incluso 10, 15, 20 de febrero, ¿verdad? Y a raíz de esa situación, de estos 5, 10, 15 días que no tenían nombramiento, el ministerio consideraba que se trataba de una nueva relación laboral y le aplicaban los porcentajes a la baja. Con este decreto ejecutivo, entonces ya tenemos claro que para considerar cuándo se da ese rompimiento, tiene que haber pasado más del mes calendario para entonces considerar un nuevo contrato. La situación que tenemos con este decreto es que a raíz de una consulta que la Dirección de Recursos Humanos le hizo a la Dirección General de Servicio Civil, se emite un criterio en el sentido de que la aplicación de esta interpretación se tiene que dar a partir de su publicación, es decir, 29 de enero del 2020, que fue cuando se publicó en la Gaceta. A diferencia de las otras reformas que hemos visto por decreto, cuya fecha de aplicación sigue siendo la misma en la que entró a regir la misma ley. Recordemos que los decretos lo que hacen es interpretar o explicar o ampliar los términos en los que viene una ley, no viene a hacer nuevas disposiciones diferentes a las que vienen ahí. Entonces la fecha rígida debería ser también en este sentido igual que la misma ley, que es la que se está interpretando. Eso es un asunto que está en acción de parte de la dirigencia para tratar de modificar esta interpretación, que la misma efectivamente sea a partir del 4 de diciembre, para poder ayudar a aquellos afiliados que, por ejemplo, durante el año 2019 tuvieron una situación de corte de nombramiento, incluso como les indiqué, imputable al mismo ministerio, pero que no se le quiere aplicar este plazo de continuidad en la relación laboral. Ahora, otra consulta que hemos tenido de parte de los afiliados con el tema de la dedicación. ¿Cuál es la vigencia de los contratos de dedicación exclusiva? En el caso de los funcionarios interinos, pues no habría mayor duda porque la misma tendría que ser pues en las mismas fechas de rigidencia de su nombramiento interino. No podría ser más largo del cese porque no sabemos si va a haber una continuidad o no laboral eventualmente. En el caso de los propietarios, lo que establece la ley 9635 es que los contratos de los funcionarios propietarios tendrían una vigencia mínima de 1 año y un máximo de 5 años. Ahora bien, y esta es la consulta que nos ha hecho muchos afiliados, ¿qué pasa con aquellos funcionarios que obtuvieron su nombramiento en propiedad antes de la entrada en vigencia de esta ley? Por ejemplo, quienes obtuvieron nombramiento en propiedad en el año 2005 o 2016 y firmaron un contrato de dedicación exclusiva en ese momento. Según lo que indica el transitorio número 26 de esta ley, quienes firmaron un contrato de dedicación antes de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, su contrato se mantiene con las disposiciones que existían anteriormente, es decir, no tienen fecha de vencimiento, se mantiene tal cual, y en el momento en el que tenga que hacer un nuevo movimiento personal que implique una firma de un nuevo contrato, ese nuevo contrato sí tendría entonces una fecha de vigencia. Entonces, por ejemplo, una persona que obtuvo un nombramiento en propiedad en el 2015, su contrato de dedicación no tendría ninguna fecha de vencimiento, pero si al día de hoy se le realiza un movimiento de traslado en propiedad, cuando firme ese nuevo contrato, tendría entonces una vigencia ya establecida según los términos de la nueva ley. Nada más como último dato, hay una circular, la más reciente del Ministerio de Educación, la VMA-DRH 07037-2020 del 2 de julio del 2020, disposiciones y modificaciones para el pago de la dedicación exclusiva, donde ya viene de forma general, incluida en esa circular, todas las diferentes modificaciones que se han venido haciendo a partir de la ley y los decretos que hemos venido conversando. Excelente, Rebeca. Muchísimas gracias por sus aportes en esta primera parte y gracias también a los compañeros y compañeras que tenemos ahorita en la plataforma. Y tenemos, Rebe, una pregunta que nos hace una compañera afiliada que está relacionada con el tema que estás exponiendo.
Doña Mónica López Pérez nos pregunta si el contrato de dedicación exclusiva habilita al jefe a obligar que su empleado trabaje más de 8 horas diarias. Sí, en este sentido, doña Nora y a doña Mónica, que es quien nos hace la consulta, recordemos que el contrato de las funciones que debe realizar y el interés público que debe cumplir desempeña sus labores únicamente a nombre de su patrono, entiéndase el Ministerio de Educación, y no desempeñe sus funciones para otra institución pública o para otro sector o otra empresa privada, por ejemplo, ¿verdad? Esto no tiene relación con el hecho de que usted tenga que cumplir más horas de lo que su jornada laboral le corresponda o que usted tenga que estar disponible, por ejemplo, para atender labores, llámese fines de semana, feriados, porque ya estaríamos hablando ahí de otro tipo de condiciones que no tienen nada que ver propiamente con la dedicación exclusiva. Muchísimas gracias, Rebeca. Y tenemos en la plataforma muchos compañeros y compañeras haciéndonos consultas que vamos a recopilar porque quizá no están relacionadas directamente con el tema que estás exponiendo en este momento, pero que posteriormente daremos respuesta, como lo hemos hecho a lo largo de estos 16 programas. Antes de pasar al siguiente punto, quiero recordarle a nuestra afiliación que este domingo es el bingo, el primer bingo dedicado a la cálida cultura afrodescendiente, y para poder participar en este bingo, ustedes tienen que actualizar sus datos en la plataforma virtual y participar ahí donde dice Censo 2020 para que puedan desplegar su cartón virtual. Entonces, invitarlos a todos y todas a ser parte de este acompañamiento, a hablarnos a través de la plataforma en este bingo que vamos a tener este domingo a las 3 de la tarde. Y daremos pase nuevamente a la compañera Rebeca, quien nos va a hablar sobre el tema de traslados, ascensos y descensos en propiedad para funcionarios administrativos docentes y técnicos docentes. Adelante, compañera. Sí, permítame para poder subir la presentación un momento, por favor. Sí, vamos a tocar otro tema que también ha sido de recurrente consulta en nuestro departamento porque hay un poco de confusión con respecto a este proceso, ¿verdad? Estaríamos hablando propiamente de la circular VMA-DRH 05029-2020, recepción de solicitudes de traslados, ascensos y descensos en propiedad para las clases de puesto, los estratos administrativo docente y técnico docente. Vamos a conversar, por decirlo así, los aspectos más importantes que tiene esta circular para que quedemos claros en respecto a quiénes lo pueden solicitar, cómo se tramite, qué tipo de documentación es la que tienen que entregar. Entonces, el primer aspecto importante que tiene que tomarse en consideración es que el funcionario interesado en uno de estos movimientos tiene necesariamente que tener un nombramiento en propiedad puesto que esté comprendido en los estratos administrativo docente o técnico docente y por entonces que ha consolidado su movimiento en propiedad. Aquí quiero aclarar, y esto es una consulta recurrente del departamento, que quienes sustentan puestos de docentes puros, entiéndase, en quienes imparten lecciones, no son tomados en consideración docente y técnico docente. Entonces, por ejemplo, un docente que, por ejemplo, cuenta con un nombramiento en propiedad y desea optar por un nombramiento de director de colegio, no aplicaría dentro del trámite de esta circular, sino que el proceso es diferente. Es importante que para poder plantear esa solicitud deben hacerlo por medio de la cuenta de correo institucional del Ministerio de Educación. No se puede enviar por medio de correos de Hotmail, Gmail o costarricense, qué sé yo, porque las mismas ni siquiera serían tomadas en consideración por el MEP. Entonces, únicamente recalcamos correo institucional del MEP para enviar la solicitud. En el caso de que tengan que adjuntar alguna documentación, la pueden hacer, pero esto únicamente aplicaría para las solicitudes de traslado o descenso. La documentación no aplicaría para el caso de solicitud de ascenso en propiedad. Hay que quedar claros, ¿verdad?, que para solicitar estos movimientos tienen que tomarse en consideración cuáles son los puestos que se podrían comprometer en propiedad. Entonces, la circular incluso nos aclara cuáles son los puestos que no podrían ser solicitados por las personas interesadas. Estos serían los puestos de director de IPEC o SINDEA,
los puestos de los colegios subvencionados, CAIPAT, o centros educativos que cuenten con ley de creación propia, porque tienen su propia normativa para nombrar sus funcionarios, están ajenos a lo que es el Ministerio de Educación en ese sentido, y las clases de puesto director regional de educación, jefe técnico de educación 1, que estén ubicadas en las oficinas regionales de educación, así como aquellos puestos que estén ubicados en oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública. En aquellos casos en el que el solicitante va a expresar como motivo justificación del traslado o del descenso una situación de salud, ya sea a título personal o de algún familiar de primer grado, debe aportar un dictamen médico que sea expedido por un médico especialista de la Caja o del INSS. Entonces, quedemos claros, ¿verdad? En ese sentido, que no es posible aportar un dictamen médico de médico privado. Tiene que ser ya sea del INSS o de la Caja. Ahora bien, tomando en consideración el contexto de COVID en el que estamos, ¿verdad? Que tal vez es un poco complicado poder tener una cita con el especialista, o que incluso habiendo tenido cita, la misma fue reprogramada, o para evitar las aglomeraciones en los centros médicos, el Ministerio ha dispuesto 2 excepciones con respecto a la presentación del dictamen médico. La primera es que se admitirían aquellos dictámenes que tengan más de 3 meses de expedido, 3 meses de vigencia. Entonces, si la persona interesada cuenta con un dictamen, por ejemplo, del mes de febrero, puede aportarlo porque se está haciendo esa excepción de los 3 meses de vigencia. O incluso aquellas personas que no cuenten con dictamen médico en este momento pueden aportar dentro de la solicitud una carta de justificación explicando la situación médica, ya sea de su persona o de su familiar, y posteriormente, si la solicitud es aprobada, sí tendría que en ese momento presentar un dictamen médico que conocimientos médicos que tiene, ¿verdad? Ahora bien, en aquellos casos en que la persona alegue una situación de fuerza mayor, también tiene que aportar la documentación que corresponda, ya sea de instancias judiciales, cuando por ejemplo tenemos una medida tipo cautelar, una medida de protección de una víctima, ¿verdad? De alguna situación judicial, o incluso aquellos funcionarios que tienen algún padecimiento de alcoholismo y que el mismo Instituto de Alcoholismo, Farmacodependencia ha recomendado, por ejemplo, que trate de irse a vivir a algún lugar en el que esté cerca de su núcleo familiar. Entonces, esa documentación también es importante que la aporten dentro de su solicitud para que sea debidamente revisada por los funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos del MEP. Es importante aclarar acá que no es parte de las condiciones del movimiento solicitar el pago de recargos o sobresueldos. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Si, por ejemplo, un director en un centro educativo A, en ese lugar en el que labora, se le paga, por ejemplo, zona menor desarrollo, zonaje, doble o triple jornada, no significa que a la hora de aprobarle un traslado en propiedad a una institución diferente, se le sigan pagando todos estos sobresueldos, porque el traslado en propiedad es con respecto a la plaza como tal en la que está nombrado y no implica que se le tengan que pagar también estos sobresueldos a la nueva plaza en la que acudiría la persona. En el caso de los ascensos, ¿verdad? Es importante que la persona interesada cumpla con los requisitos académicos, legales y de experiencia del puesto en el que está solicitando. Entonces, un director de colegio 1 que quiera un ascenso en propiedad en un puesto de director 2, tiene que estar seguro que efectivamente cumple con todos los requerimientos para esa otra plaza en la que está interesado. Caso contrario, no se le puede considerar su solicitud para ese ascenso. En el caso de aquellas personas a quienes se les resuelva de forma positiva su solicitud, ¿verdad? Si eventualmente no está interesada o ya no desea ese movimiento, puede desestimarlo en cualquier momento, siempre y cuando sea antes de la fecha de rige del movimiento, y se puede plantear incluso mediante correo electrónico. Ya entró en vigencia el movimiento y la persona no le interesa el puesto, ya no aplicaría la figura de la desestima, sino más bien se trataría de una renuncia. ¿Y qué implica esta renuncia? Que usted está renunciando a su plaza en propiedad. No tendría ni la plaza en la que se le dio en propiedad con el traslado, ni tampoco la plaza que originalmente tenía. La perdería toda y dejaría de ser funcionario activo del ministerio. Hay que tener mucho ojo con eso
tener mucho cuidado, ¿verdad? De que la desestima se tendría que hacer antes de que entre en vigencia el movimiento. Es importante que la misma normativa, la del Estatuto de Servicios Civiles, su reglamento indica, ¿verdad?, que el funcionario, para que se tome en consideración a la hora de determinar cuáles son las plazas de su interés o los centros educativos, que la persona interesada no puede estar ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado con el jefe inmediato ni con los superiores de este. Entonces, si por ejemplo yo quiero pedir un traslado a un centro educativo y resulta que mi superior es mi papá, yo no lo puedo pedir porque hay un impedimento ahí con respecto al grado de consanguinidad, ¿verdad? Incluso eso aplica al superior de mi superior, entiéndase, por ejemplo, el director y el supervisor del circuito. En el caso de que se resuelva de forma positiva una de las opciones indicadas en el formulario, se da por atendida la solicitud. Esto genera mucha confusión porque generalmente las personas creen que a la hora de poner las diferentes opciones en el formulario hay una especie de orden de preferencia, en el sentido de que que se pone primero es la primera preferencia y el último es, por decirlo así, si la primera no se da. Y en el Ministerio de Educación no lo interpretan de esta forma, sino que si usted en el formulario indica 4 diferentes instituciones, las 4 se consideran en el mismo orden de preferencia, y si el ministerio le resuelve uno, ya no le revisa ninguna otra porque se considera que se dio por satisfecha su solicitud. Importante aclarar que aquellas personas que estén reubicadas por salud no serán tomadas en consideración para estas solicitudes de traslado, ascenso o descenso. El requisito que tendrían que aportar para que sean considerados para estos movimientos es que aporten un dictamen médico del especialista en el cual indique de forma expresa que el funcionario está en condiciones de desempeñar las funciones de este cargo, para que el mismo sea debidamente analizado por los funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos. Y por último, ¿verdad?, para en el caso de las solicitudes de ascenso, se tiene que verificar que efectivamente exista línea de ascenso entre los puestos que tienen propiedad y el puesto solicitado, según las resoluciones de Servicio Civil DG 030-2010 y la DG 180-2018. Y no sé si me permite, doña Nora, un par de minutos nada más para enseñar un poquito de estas líneas de ascenso que vienen en estas resoluciones para que los funcionarios tengan un poquito más clara esta información. Adelante, Rebeca, adelante. Ok, deme un chance para compartirla un momentito. Esta entonces es la resolución DG 030-2010, ¿verdad? En el que indican cuáles son las líneas de ascenso según el puesto que tenga la persona y cuáles son los que podría tomar en consideración para un ascenso. Esto es una resolución que aplica para todo título 2, pero recordemos que para este proceso es únicamente quienes tienen puestos administrativos docentes y técnicos docentes. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que para quien tenga un puesto de dirección, asistente de dirección escolar, en línea de ascenso podría pedir el puesto de director de enseñanza general básica 1 o director de enseñanza general básica 2. O, por ejemplo, quien tenga un puesto al día de hoy en propiedad de asistente de dirección de centro educativo 1, puede pedir en ascenso el puesto de asistente de dirección de centro educativo 2. Estaríamos por ahora, entonces. Muy bien. Bebé, tengo una pregunta. Si alguno de los afiliados, porque tenemos múltiples preguntas en la plataforma, algunas ya las has respondido, pero tenemos también casos muy específicos y como siempre hemos hablado acá, el contexto, la situación siempre es tan particular que tenemos que analizar el caso de cada una de las personas. Y quisiera como que vos nos dijeras en este momento si alguien de los que nos está observando hoy o que observe el programa posteriormente quiere comunicarse con vos para hacerte una consulta específica, ¿cómo puede hacerlo? Porque en este momento nosotros estamos trabajando de forma virtual. Claro, sí. Me pueden escribir directamente al correo que sería laboral.rebeca@apse.cr. Rebeca con una B y una C. Y ya les voy a dar el teléfono porque es que vieras que no me lo sé de memoria. Entonces, denme un momento para buscarlo. Muy bien, muy bien. Mientras tanto, voy a ir revisando, porque aquí en la plataforma agradecerle muchísimo a don Quique Madrid
Y vamos a hacer una consultita más, perdona, Rebe, de don Cristian Montes. Don Cristian nos pregunta que si a él le llega la prórroga del nombramiento, si él tiene que volver a firmar el contrato de dedicación exclusiva. Efectivamente, en el caso de los funcionarios que cuentan con nombramientos interinos, una vez que se le vence su nombramiento y le dan prórroga sobre ese mismo nombramiento, tiene que firmar un nuevo contrato de dedicación cuyas fechas de vigencia van a ser apegadas a este nuevo nombramiento. Tenemos también una consulta de nuestro compañero José Solano, un compañero muy querido, absino, pues también profesor de la escuela sindical, que ha estado muy cerca de nosotros en las luchas, y él nos dice que él ya hizo un trámite de traslado según los últimos lineamientos y que llenó el formulario y lo entregó la semana correspondiente, pero que él está en pavas. Si le saliera un nombramiento ahorita como interino por X cantidad de tiempo en Cartago, por ejemplo, ¿esto perjudicaría el trámite de traslado en propiedad ya realizado o simplemente si lo trasladan renuncia a la plaza interina y automáticamente se elimina el nombramiento para hacer valer el traslado en propiedad? Y en ese sentido no tendría ningún problema porque el nombramiento que él estaría aceptando es de forma interina y el trámite que él solicitaría en la unidad administrativa es un traslado en propiedad, es trasladar su propiedad a otro centro educativo. Ya eventualmente entonces él desestimaría el nombramiento interino y se acogería a este nuevo nombramiento en propiedad en este otro centro educativo. O lo desestimaría si a la larga no le interesa, ¿verdad? Eso también lo podemos conversar, que si al final el funcionario no le interesa ese traslado que le aprobaron, lo puede desestimar hasta tanto sea antes de la fecha de vigencia del nombramiento. Claro. Y decirles a nuestros compañeros y compañeras que nos están observando o que van a observar posteriormente este programa que queda colgado en nuestra plataforma, que vamos a responder sus preguntas igual que lo hemos hecho a lo largo de estos 16 programas y que le agradecemos muchísimo a la compañera Rebeca por reforzar un tema que también habíamos tratado anteriormente, pero tenemos que estar revisando porque las preguntas vienen nuevamente de nuestra afiliación y estos programas tienen precisamente la idea de acompañarnos, ¿verdad? De darnos esa información para que ustedes sientan la confianza de dialogar con nosotros y poder obtener ese acompañamiento que necesitamos en este tiempo de pandemia. Agradecerte muchísimo, Rebeca, tu participación. Y ahora vamos a... Perdón, gracias. Nada más para dar el teléfono, para que la gente lo pueda apuntar. Gracias. Vamos a ver, si quieren contactar entonces a la compañera Rebeca, pueden... Sí, sería entonces el teléfono 6147-6574. Repito, 6147-6574 si gustan llamarme directamente. Muy bien, muchísimas gracias, Rebeca, por su disposición, por sus explicaciones, por su esfuerzo. Y ahora, como todos los programas que tenemos, vamos a hacer un acompañamiento de lo que ha pasado en las últimas semanas con la situación de pandemia y el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y vamos entonces a hacerle algunas consultas a nuestra compañera Iliana Vega, quien siempre está lista para apoyarnos ahí con los diferentes temas que vamos teniendo. Entonces, vamos a proceder con algunas consultas a Iliana, porque recientemente, Iliana, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Siempre lista, Hola. ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Iliana, fíjate que recientemente tuvimos conocimiento de la circular DVM AC 010-2020, de fecha 24 de agosto de este año, emitida por la señora Melania Brenes Monge, quien es viceministra académica, en la que se regula sobre las guías de trabajo autónomo y actos cívicos virtuales para el mes patrio. Se han generado una serie de dudas respecto a este tema, disponerse en la realización de actividades y actos cívicos virtuales del 14, del 15. ¿Cuál es la valoración que se ha realizado desde el Departamento Legal al respecto? Sí, bueno, muy buenas tardes para todos los compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy. Y claro, esa circular de la que me consultan ahorita ha dado muchísimo de qué hablar y ha generado efectivamente muchas dudas. Vamos a ver si la puedo
compartir aquí con ustedes en pantalla. Vamos a ver, la tenemos por acá. Un segundito. Dios. A ver. Aquí la tenemos. Aquí Ya la tenemos. Uh-huh. Es efectivamente, ahí la ven bien. Sí. Es la circular DVMAC 010-2020, emitida por Melania Brenes Monge, la viceministra académica, que se refiere a dos temas: a la elaboración de guías de trabajo autónomo con temas patrios, como vamos a ver ahora, y la realización de actividades cívicas virtuales para el mes patrio. Es una circular súper reciente del 24 de agosto de este mes, y en esta circular se nos indica que debido a las condiciones generadas por la emergencia nacional por el COVID-19, la celebración de las actividades para el mes patrio se planteó de acuerdo a los requerimientos del apoyo educativo a distancia y bajo la estrategia de Aprendo en Casa. Y que por esa razón entonces la Comisión de Fiestas Patrias 2020 ha elaborado una serie de guías de trabajo autónomo para ser desarrolladas en el entorno de aprendizaje a distancia durante la semana cívica del 7 al 11 de septiembre del mes patrio del curso lectivo 2020. Pero además, desde esta comisión se brindan los lineamientos para la realización de actos cívicos virtuales para el mes patrio. Ahorita yo voy a leer lo principal para ir explicando un poquitito cuáles son las implicaciones de esta circular. En relación con las guías de trabajo autónomo, se nos dice que las guías para fiestas patrias están dispuestas por ciclo y nivel educativo, con sugerencias para desarrollar temáticas y actividades en conmemoración del 199 aniversario de la independencia de Costa Rica, bajo el lema Soy Patria, Solidaridad y Esperanza. Entonces vemos cómo van ilustrando cuáles son las temáticas que deben incluirse en las guías de trabajo autónomo. Además tenemos, bueno, que el objetivo fundamental con estas guías es revivir los hechos acaecidos en aquel septiembre de 1821, etcétera. Para todos los casos, la persona docente debe de contextualizar las guías a su entorno inmediato, acorde con las necesidades del estudiantado a su cargo, así como considerar la edad escolar y cognitiva. Se recuerda a nuestros docentes, este párrafo es importante para lo que se está viendo ahora con la mediación pedagógica a distancia. Se recuerda a nuestros estimados docentes que, al igual que todas las guías de trabajo autónomo que se han elaborado hasta la fecha, estas guías tienen al final un instrumento de autoevaluación de los saberes que los estudiantes deben llenar, indicando según su criterio en qué nivel de desempeño se encuentra en virtud del trabajo realizado. Por lo anterior, se subraya que estas guías tienen un carácter formativo en los procesos de evaluación de los aprendizajes. Los indicadores de aprendizaje esperados de estas guías deben ser incorporadas al informe descriptivo del logro correspondiente al segundo periodo del año en curso. Vean ustedes qué importante hasta acá. Recordemos que a partir del 17 de agosto se comenzó con el segundo periodo lectivo del curso lectivo 2020, y entonces aquí se nos dicen que estas guías de trabajo autónomo que se van a desarrollar con temas patrios deben ser incorporados los indicadores al informe descriptivo del logro correspondiente al segundo periodo del año en curso. Y también, entonces, nos trae que las guías de trabajo autónomo que deben ser elaboradas con temas patrios deben aplicarse a los siguientes niveles educativos: nivel de educación preescolar, primero y segundo ciclo, tercer ciclo de educación diversificada, educación de personas jóvenes y adultas. Y por último, esa es la primera parte en relación con las guías. Entonces me voy a detener ahí un momentito antes de entrar ya propiamente con la segunda parte de la circular, que se refiere a los actos cívicos virtuales que se deben realizar en el mes de septiembre. ¿Qué sucede con una circular de esta naturaleza que a todas luces uno la analiza
y uno ve que se trata de una circular que representa definitivamente una gran improvisación del MEP en esta materia y una gran incongruencia del ministerio. Primero, un elemento que es necesario hacer notar es que todos nuestros docentes en este momento se encuentran en plena elaboración del informe descriptivo del logro y preparándose para la entrega de ese informe hasta el 4 de septiembre. Y estando ustedes docentes en esa situación de entrega absoluta, dedicación absoluta, se genera nomás el 24 de agosto una circular de esta naturaleza donde se dice que las guías de trabajo autónomo que se deben hacer para a partir ahora de este segundo periodo deben contener todos estos temas patrios. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Qué extraño, si ya las guías de trabajo autónomo se están precisamente repartiendo ahora con la entrega de alimentos, que es la sexta entrega de alimentos, ¿verdad? Cuyas fechas sabemos que son del lunes 24 al 28 de agosto y una segunda parte de entrega del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre, porque la entrega se divide según las direcciones regionales correspondientes. Y entonces, en esa entrega de alimentos se entregan las guías que ya están preparadas y que van a cubrir todas estas 3 semanas hasta la siguiente entrega de alimentos. Y entonces, como viene una circular de esta naturaleza con fecha 24 de agosto a decirnos cuáles son los indicadores que deben de tener esas guías de trabajo autónomo que cubran del 7 al 11 de septiembre, cuando ya las guías de trabajo autónomo están hechas. Entonces uno dice, bueno, ya para los estudiantes del escenario 3 y 4, ya las guías se hicieron sin estos indicadores. Podría ser todavía para las guías de trabajo autónomo que se apliquen a los estudiantes que están en los escenarios 1 y 2. Pero ojo acá una cosa, entonces diríamos, bueno, ¿será que entonces los estudiantes de escenarios 1 y 2 sí van a tener derecho a ver este tipo de temática? Y los estudiantes que están en los escenarios 3 y 4, por las razones que ya señalé, ya no van a tener incluidas no van a tener incluido este tipo de temas. Y entonces ahí vemos una vez más lo que les decía al inicio. Una circular de esta naturaleza lo que nos comprueba es una gran improvisación y una gran incongruencia lamentable por parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública. Evidentemente esta temática no se va a poder incluir. Por ahí se dice que todos los indicadores que deben llevar las guías ya están en la caja de herramientas y que ustedes pueden consultar en la caja de herramientas. Y según hablaba hoy yo con unos docentes y unos directores, que han ingresado a la caja de herramientas y ni siquiera están estas guías. Entonces, bueno, uno dice, ahí está la circular, pero pareciera que en la práctica, pues lamentablemente no se va a poder aplicar de esa manera como ahí se indica. Ahora veamos la segunda parte de la circular y es lo relativo a los actos cívicos en conmemoración al 199 aniversario de nuestra independencia. Y se nos indica que con el fin de que exista participación de toda la comunidad educativa y sus familias, se realizarán distintos actos cívicos en vivo y grabados. ¿Cuáles serán los actos cívicos nacionales en vivo? Pues por medio del uso de la plataforma Teams y redes sociales, Facebook y YouTube, con presencia de autoridades ministeriales y del gobierno central. Esos serán actos cívicos nacionales, me imagino que está la ministra, el presidente de la República, etc. Pero también se habla de actos cívicos virtuales, regionales e institucionales, que consistirán en eventos en vivo o grabados que involucran la participación de estudiantes y sus familias que se tengan a disposición. Y que la organización y convocatoria de esto será liderada por la Dirección Regional de Educación o del centro educativo. Y entonces se dispone en esta circular un cuadrito que incluye una serie de fechas, cuál es la instancia encargada de la organización de la actividad y cuál es concretamente la actividad. Entonces ahí vemos cómo del 1 al 30 de septiembre las direcciones regionales y centros educativos van a tener que realizar actividades propuestas para la Semana Cívica, propuestas en la GTA para la Semana Cívica del Mes Patrio, que el 7 de septiembre del 2020 se va a realizar un acto cívico nacional virtual con una transmisión en vivo
del 8 al 11 de septiembre, direcciones regionales y centros educativos del país van a tener que realizar actos cívicos institucionales, al menos una celebración virtual o a distancia por centro educativo durante esa semana. Entonces, de la semana del 8 al 11 de diciembre, ven que aquí se está estableciendo que por lo menos un acto cívico por centro educativo debe realizarse en forma virtual durante esa semana, del 8 al 11 de septiembre. 13 de septiembre igual, pero lo que me interesa acá, del 13 al 14, emulación del recorrido simbólico de la antorcha a cargo del viceministerio académico, direcciones regionales. Me interesa ver acá lo establecido por el 14 y 15 de septiembre, que es parte un poquitito de las dudas que han habido, por el hecho de que recordemos que mediante ley 9875, que se publicó en la Gaceta el 18 de julio de este año, se adicionó un transitorio al artículo 148 del Código de Trabajo, donde se trasladaron los feriados a los lunes, ¿verdad? Con el fin de promover el turismo durante los años desde el 2020 al 2024. Y entonces para este año se estableció como por única vez que el disfrute del feriado correspondiente al martes 15 de septiembre se traslada al lunes anterior, es decir, se traslada su disfrute para el lunes 14 de septiembre. Entonces, si nosotros vemos acá, ¿qué actividades tenemos para el 14 y 15 de septiembre? Bueno, por ahí se me decía que se estaba violentando el feriado del 14 de septiembre porque se establecen actividades a cargo de las direcciones regionales y centros educativos. Sin embargo, yo analizando esta circular, no veo yo hasta el momento, a menos que se disponga otra cosa, que haya alguna violación a ese feriado, a ese disfrute del feriado del 14 de septiembre, porque vean que la actividad que dice que se va a realizar es una invitación a realizar el canto del himno nacional el 14 y posteriormente salir a las afueras de la casa en burbuja social, cada familia en burbuja social con su farol. Cuando yo veo aquí la palabra invitación y vean que acá lo resaltan con negrita, uno ve que no es una convocatoria de carácter obligatorio. Si aquí hubiese dicho que convocatoria a celebrar el Día de los Faroles o convocatoria de carácter obligatorio, etcétera, uno sí diría que se está violentando el traslado del disfrute del feriado del 15 de septiembre al 14, pero no es tal por esta razón que les estoy indicando. Y ya posteriormente, cuando se nos dice que el 15 de septiembre se debe realizar actos cívicos nacionales virtual y que además las direcciones regionales y centros educativos deben realizar actos cívicos y actividades virtuales a distancia por cada centro educativo, pues no hay ningún problema, porque recordemos que el 15 de septiembre ya no sería el disfrute del feriado, el disfrute del 15 se traslada al 14, de manera que el 15 de septiembre sería un día de trabajo común y corriente. Ahora bien, en esta circular que estamos viendo hoy, se indica que la ministra de Educación Pública va a emitir en estos días una nueva circular que va a aclarar un poco más todos estos aspectos. De momento, como les digo, no veo ningún problema en el tema de la celebración de los actos cívicos el 14 y 15 de septiembre. De momento no veo ningún problema mientras se mantenga de esta forma. Ahora bien, si hay algún cambio en este sentido para el día 14 de septiembre, ahí sí tendríamos que tener en cuenta lo que establece el artículo 47 de la Convención Colectiva vigente, que señala que cuando se convoque a celebrar o a participar en actividades el 15 de septiembre, el MEP tiene que conceder una licencia con goce de salario completo para el día siguiente, al 15, que en este caso sería, si el 14 se convoca obligatoriamente a actividades, entonces el día siguiente que se debe conceder sería el 15. Eso tendría que aplicarse si se obliga a hacer actividades el 14 de septiembre. Como les digo, hasta el momento no está así planteada la circular.
y uno se quedaría pues tranquilo de momento en ese sentido. Lo que sí es de resaltar y me preocupa, como les decía al inicio, es el tema de las guías de trabajo autónomo y la temática temática patria en la incorporación de las guías que ya se hicieron y que obviamente no van a poder adaptarse a lo que se indica en esta circular. Ahí estaríamos, Norita, con este tema que me consulta. Y fíjate que yo no quisiera cerrar el programa sin antes trabajar un poquito, tal vez de una forma breve, el tema de que estamos viviendo en este momento que el trabajo desde la casa, el teletrabajo, la mediación pedagógica a distancia y en el caso del sector educativo, en respuesta a la pandemia, ha provocado un cambio importante en las relaciones laborales. ¿Cómo se ve desde la óptica y doctrina del derecho de trabajo esta situación? Quizá como para ir cerrando ya el programa. Gracias, Ile. Sí, bueno, Norita, este tema que me consultas y teníamos planeado acá una serie de temas que íbamos a compartir el día de hoy, pero por razones de tiempo no lo vamos a poder hacer, pero en términos muy generales, sí podemos comentar, ¿verdad?, que la pandemia que nos invade, pues producto del COVID-19, ha dado sin duda alguna un nuevo giro al mundo del trabajo, ¿verdad? ¿Y cuál es una de esas consecuencias? Pues la consecuencia es el confinamiento de los trabajadores en sus hogares, ¿verdad? Que es decir, que estamos en una crisis sanitaria que impulsa a los trabajadores a escenarios no deseados y que además son o fueron inesperados. Nadie esperaba esto, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son esos escenarios que hemos vivido todos en estos meses? Bueno, tenemos un primer escenario donde se encuentran lamentablemente aquellos trabajadores, sobre todo el sector privado, que producto del cierre temporal o definitivo de las empresas, fueron despedidos o vieron disminuidos sus jornadas de trabajo y por supuesto que también su salario. Y que entonces en algunos casos, ¿cómo están sobreviviendo? Bueno, con la concesión de un bono o un subsidio por parte del Estado. Y el segundo escenario, ¿verdad?, responde a aquellos trabajadores que ante esta situación de crisis pasaron a trabajar a la modalidad de teletrabajo o desde su casa, como es el caso de los docentes, que no se puede llamar teletrabajo, ¿verdad?, pero que están desarrollando una mediación pedagógica a distancia. Y todo esto de una manera, como decía al inicio, de una manera intempestiva, ¿verdad?, sorpresiva. Y a estos dos escenarios, por supuesto, que tenemos que agregar el escenario de aquellos trabajadores que por la esencialidad de sus funciones continúan desempeñando funciones en sus centros de trabajo, aún con el riesgo que ello implica para su salud. Y ahí tenemos entonces a los compañeros conserjes, agentes de seguridad, trabajadores de comedores escolares y aún ahora a los docentes que se les está convocando para acudir a atender a estudiantes de los escenarios 3 y 4 o a entregar las guías, etcétera, ¿verdad? Entonces, así como me lo consultaban ahorita, nunca ha sido fácil para el derecho del trabajo regular y armonizar y conciliar de manera efectiva la vida privada del trabajador con sus responsabilidades laborales. Pero si ahora le agregamos lo que es el desempeño de las tareas que pasan a ser desde la casa, ¿verdad?, mediante el uso de diferentes tecnologías, entonces es un tema que tenemos que analizar profundamente, porque la semana pasada yo les hablaba de los protocolos para el regreso a la presencialidad. Eso significa que ese regreso a la presencialidad no va a ser para el curso lectivo 2020 y quizá tampoco para el curso lectivo 2021. Es muy probable o que no haya curso lectivo 2021 en forma presencial o que el curso lectivo 2021 sea combinando las dos modalidades, la presencialidad con siempre el teletrabajo o la mediación pedagógica a distancia. Entonces, si este tema va para largo, tenemos que sentarnos ya a analizar desde el punto de vista del derecho del trabajo cuáles van a ser las condiciones en las que van a elaborar nuestros compañeros, ¿verdad? Y los trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Y el próximo programa vamos a abordar muchísimo todo lo que es la afectación de la salud física, mental
¿Cómo hacemos para lograr un equilibrio, ¿verdad?, entre la vida familiar y la vida laboral en este momento en que todos están, el trabajo llegó, o la fábrica, como dice por ahí una revista, el centro de trabajo nos invadió a la casa? ¿Y qué pasa con nuestras familias? ¿Qué pasa con nuestra vida privada? Donde hay personas que utilizan, unos la cocina, otros la sala, otros el dormitorio para hacer teletrabajo. ¿Con qué condiciones de infraestructura? ¿Con qué mobiliario ergonómico se está trabajando? ¿De qué forma? Ni siquiera se respetan los tiempos de comida. Por ahí dicen que hay que poner en la computadora alertas, vaya almuerce o vaya. Ni siquiera se están reconociendo horas extra. La gente está laborando más, pero eso lo podemos dejar para la próxima semana porque son sin duda alguna situaciones reales, inesperadas que estamos viviendo en este momento. Y precisamente, Ile, es ese acompañamiento, ¿verdad?, que estamos haciendo, ese apoyo. Es un gusto y ha sido un gusto en este programa número 16 trabajar con vos y trabajar con Rebe, acompañando a nuestra afiliación. Antes de terminar, quiero decirles que no se les olvide el bingo del domingo. Entren, actualicen sus datos, actualicen la información en el Censo 2020. Tenemos muchachas que nos están ayudando en un call center. En caso de que usted tenga alguna dificultad, busque en nuestras páginas de APSE Informa. Ahí va a encontrar los números de teléfono para buscar apoyo, para completar los datos en caso de que tuviera alguna dificultad para completar el censo. Agradecerles muchísimo a Ileana Vega y a Rebeca NG que estuvieron con nosotros acompañándonos en esta plataforma de lucha colectiva que es la APSE. Muy bien y buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes.